Bueno, queremos darle la bienvenida a la viceministra que está llevando adelante la difícil tarea de impulsar la cultura tributaria. Susana, bienvenido, un gusto tenerla acá. Muchísimas gracias, un saludo cordial a toda la audiencia de Canal. Bueno, a ver, ¿cuál es la verídica de todo esto, no? Porque tú dices es que la inflación que no se ha ajustado en 10 años tiene su carga también, tiene su carne para llevar al asador, como se dice. En esta historia, el régimen simplificado, la palabra nos está diciendo, ¿hasta dónde debería jalar la sábana? Bueno, primero estamos hablando de un régimen que está diseñado para personas que tienen una economía de sobrevivencia. Es decir, que han iniciado un pequeño emprendimiento y que ese pequeño emprendimiento les sirve para sostenerse, para pagar todas sus necesidades. La juguera, la pastillera de la esquina, eso es régimen simplificado, así yo lo entendía. Así es, eso es régimen simplificado si es que su capital de operaciones de trabajo está comprendido entre 12.001 bolivianos y 37.000 bolivianos. Estamos hablando de poco más de $5.000 en el límite. Que no es poca máximo. plata, digamos, No en una economía como la nuestra, donde tienes un ingreso promedio de $200, por lo menos $250 promedio, tener 5.000 de operaciones es significativo. Es un capital, no ser un capital empresarial, pero es un buen capital como para tener un negocio sostenible, un negocio que a uno le dé ya un margen de utilidad. Es decir, ya estamos hablando de cubrir nuestras necesidades, pero también tener una utilidad. Ahora, ¿qué pasa con esto de... escuchaba unas cifras que de verdad decía, ¿y tú quieres ser simplificado? Porque cuando te hablan de más de $10.000 a la vista, digamos, como capital de operaciones y seguir siendo simplificado, tú dices, ¿y esto se puede llamar simplificado? ¿Cuánta gente en las ciudades, no voy a ir al área rural, en las ciudades, tuviera a la vista 10, $12.000 para, no sé, pues tenerlo ahí? Es bien difícil, ¿no? Sí, yo creo que acá lo que tenemos que hacer es hablar en términos de racionalidad, ¿no es cierto? Entendemos que si bien ha habido, como tú dices, una pérdida del valor adquisitivo, o bueno, se ha agilizado, yo diría más bien, se ha dinamizado la economía, pues también hay que entender que lo importante es que las personas ingresen a un régimen, se formalicen. Si quieren tener el beneficio de tener una cuota bimensual pequeña, quieren tener el beneficio de no llevar libros contables, de no pagar un impuesto a las utilidades, es decir, es un monotributo, quiere decir que agrupa todos los tributos, tiene un monto fijo y bueno, este monto fijo tiene un periodo de pago que es bimensual. Entonces, la idea es que todas las personas que están comprendidas en este capital, ya más allá de la dulcera, una persona que tiene una pequeña tiendita, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, ya vende pan, vende leche, todos los productos necesarios, pero su capital está más o menos entre, no sé, digamos, esos aproximadamente 1.000, casi 700 u $800 y esos 5.000, que hay también de esas personas, ¿no? O aquellas personas que se están dedicando inicialmente a la artesanía, por ejemplo, están haciendo prendas de vestir y las hacen, por ejemplo, manualmente o tienen una pequeña maquinita. Que es la mayoría, ¿no? Así es. O sea, ellos pueden formalizar su actividad, registrarse, aportar al Estado, con esto permitir que el Estado sea grande, que todos podamos acceder con el mismo derecho a todos los servicios, bienes con calidad, con oportunidad. Qué bonito sería que en cada barrio tengamos una escuela totalmente equipada, que tengamos laboratorios, que tengamos computadoras. Bueno, y todo eso se hace pues con recursos y con los recursos de todos. Se denunciaba que se está obligando ahora a la gente a registrarse en Fundoempresa. No, yo creo que, bueno, este requerimiento, digamos así, lo ha hecho el señor Cahuana, el señor Jesús Cahuana, que él pertenece a otro régimen, él está dentro del régimen general, ya tiene una actividad empresarial. Toda actividad empresarial pues tendrá que cumplir con las normas de ese sector. Eso no está dentro del régimen tributario simplificado porque estamos hablando de personas con ese pequeño emprendimiento. No hay esa obligatoriedad, no es un tema tributario, es un tema que corresponde a otra área, pero para aclararlo hay que decir eso. Las personas que están en un régimen general, que tienen ya una tributación a partir del impuesto al valor agregado, impuesto a las utilidades, tienen que llevar libros contables, presentar estados financieros, por supuesto pues también habrán algunas normas colaterales que también tienen que cumplir. Yo quiero invitar a la viceministra a que veamos justamente en este set
estaba Francisco Figueroa ayer exponiendo su punto de vista. Y nuestra obligación es tener digamos, distintos puntos de vista sobre el mismo tema. Escuchamos, por favor, a don Francisco. El gobierno a nosotros no nos ha puesto ninguna condición, lo único que hay... Pero hay un acuerdo firmado. Hay un acuerdo, no con nosotros, un acuerdo del MAS con el MAS, con su directiva política firmado un acuerdo. Todos los departamentos que nos traslademos allá a la cumbre, puesto que nuestro presidente primero debe resolver problemas internos nuestros y después echarle una mirada afuera, que no estamos en contra de aquello. Ahora, nosotros no nos pueden obligar a estar afiliados a la COP. También el gobierno denuncia que su movilización está tratando está siendo utilizada por las personas que ganan más y que quieren esconderse en el régimen simplificado. No es verdad eso, porque el que está en el régimen general, lo que se ha aducido en la marcha anterior es que, en el caso del compañero Caguana, por decir, él está en el general, que no puede ser dirigente. ¿Dónde hay una norma así? No existe. Pero no hay mucha lógica, ¿no, don Francisco? Que él esté en régimen general y defienda los intereses de los simplificados. No hay mucha lógica. No hay mucha lógica, pero él antes ha sido el simplificado. Ha ido creciendo, se ha ido al general. Han denunciado que usted no está dentro de ningún NIT, que no podría ser dirigente porque no pertenece a este sector. Eso no es un requisito en mi campo. Yo desde el vientre de mi madre he sido comerciante minorista, mi madre estaba allá. A ver, ¿cómo la ve? Bueno, yo creo que hay varias inconsistencias, ¿no? Primero, bueno, él pide atención más o menos para su sector. Yo quisiera un poquito reflexionar con la población. ¿De cuántas personas estamos hablando? Ellos en diferentes declaraciones han hablado de 1.700.000 personas, 2 millones, más de 2 millones de personas. Tenemos registradas actualmente 43.691 personas que tributan en el régimen tributario simplificado. Hagamos un pequeño ejercicio. En el hipotético caso de que hoy subimos, por ejemplo, no a lo que ellos piden, sino al rango que nosotros hemos suscrito como convenio con el sector acreditado. ¿A quiénes vamos a beneficiar? Pues a 43.691 personas que hoy están registradas, que están tributando, las cuales probablemente salgan de este régimen, ¿no? ¿Quiénes van a ingresar a este régimen? Las personas que hoy por hoy están en el régimen general. ¿Por qué? Porque estas personas, obviamente, dentro de todo régimen general también hay personas que tienen un capital que va de 37.001 bolivianos, por ejemplo, hasta 45.000, que es el límite superior del convenio que hemos suscrito. Entonces, ¿a quiénes estamos movilizando? Esa es la pregunta. Porque cualquier medida que se realice en favor de este régimen tendría que beneficiar a 43.691 personas. Es un punto de vista interesante porque el que es simplificado y el que tiene poca plata, pues con o sin norma, adelante, sigue siendo simplificado. Pero el que es general, ya ahora, porque superó eso, porque le fue bien, en buena hora, lo que quiere es más bien bajarse, irse al simplificado. Esta sería más que una lucha de los del simplificado, sería una lucha de los del general que quieren volverse simplificados. Exactamente. Por eso es que precisamente el señor Jesús Caguana, que pertenece al régimen general, está liderizando este movimiento, ¿no? Ustedes han propuesto categorías para ya existen las categorías. A ver, cuéntenos cómo son, viceministra. Bien, un poquito para simplificar la por explicación. favor, Gonzalito, mostremos un poquito el cuadro que tiene la viceministra. Ya lo tenemos ahí, okay. Fantástico. Tenemos 5 categorías. ¿Ya? La categoría inferior se inicia en 12.001 bolivianos. Sí. ¿No? Y va hasta 15.000 bolivianos de capital, ¿no? Un poco más de $2.000. Esta categoría paga cada 2 meses apenas el monto de 47 bolivianos. Apenas, ¿no? La segunda categoría empieza en 15.001 bolivianos y va hasta 18.700 bolivianos. Esta categoría paga bimensualmente apenas 90 bolivianos. Menos de 5, ¿no? La tercera categoría empieza en 18.701 bolivianos y va hasta 23.500 bolivianos. Esta categoría paga 147 bolivianos.
La cuarta categoría está comprendida entre las personas que tienen un capital de 23.501 bolivianos a 29.500 bolivianos, y en esta categoría se paga 158 bolivianos. Y por último, la categoría final, que va desde 29.501 bolivianos a 37.000 bolivianos, que paga bimensualmente un monto de apenas 200 bolivianos. O sea, el escenario más duro para un simplificado paga 100 bolivianos cada mes. Así es. 100 bolivianos por mes. 100 bolivianos. Y no van a decir que gana 100 bolivianos cada mes, que se estaría poniendo en riesgo su subsistencia. Así es. ¿Estos miles que se movilizan porque conocen este convenio o se movilizan porque conocen la información a medias? Yo creo que se movilizan porque están siendo manipulados, están siendo desinformados. ¿Qué pasa cuando tú vas al mercado en general, donde hay dulceras, hay personas que están vendiendo refresquitos, hay señores que están vendiendo su quesito, caseritas que están vendiendo su verdura, su frutita? ¿Qué les dicen? El régimen tributario simplificado va a desaparecer y a todas las van a hacer tributar. Entonces, esa persona que está vendiendo al día para comprar su pan, para comprar su almuerzo, para atender a sus hijitos, se altera, se pone nerviosa. Claro. Es como que a cualquiera de nosotros nos digan, va a haber una masacre blanca y nos van a botar del trabajo a todos. Todos nos ponemos nerviosos, entonces ¿qué hacemos? Tratamos de organizarnos para defender nuestras fuentes de trabajo. Pero esa señora que vende su quesito, sus refresquitos, sus verduritas o su frutita, no está ni siquiera alcanzada por el régimen simplificado. Es más, como manejan un capital que es inferior a 12.000 bolivianos, porque ellas compran al mayor y venden por unidad, ¿no es cierto? Por montón, qué sé yo, según el tipo de mercancía. Ni siquiera tienen que registrarse. Y en una posibilidad que esto se incremente, va a seguir su situación en la misma naturaleza. No tienen que registrarse, no tienen que cumplir ninguna obligación tributaria, porque se entiende que lo poco que ganan esas personas, pues les sirve para su subsistencia, pero básica, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto en el que, bueno, lamentablemente se está distorsionando la información, se está utilizando a la población y obviamente con fines absolutamente personales de ciertos dirigentes que, bueno, no están haciendo un trabajo correcto, no están representando a su sector, porque obviamente cuando uno no es parte del sector, desconoce las necesidades básicas, pues, de esa agrupación de personas. Bueno, usted está lanzando una línea muy complicada, porque evidentemente los dirigentes no forman parte ni del simplificado y sí del general, en uno de los casos. Y ¿cuánta gente aporta en nuestro país? ¿Cuántos son los que tributan en Bolivia? Bueno, en Bolivia tenemos un padrón de contribuyentes que supera las 400.000 personas, entre personas naturales y empresas. Pero un poquito al tema que nos ocupa hoy, tenemos dentro del régimen tributario, como decía inicialmente, 43.691 personas registradas a marzo de este año. O sea, no son 2 millones. No son 2 millones, no es el 1.700.000, ni siquiera son los 70.000 que pretendían movilizarse en una anterior movilización que convocó justamente el señor Francisco Figueroa. Los que están fuera de esta cifra de los 40.000 y moneditas ni siquiera existen para el sistema. No existen para el sistema porque no podemos controlar, precisamente porque no podemos exigir a una persona que probablemente gane 20 pesos, 50 bolivianos tal vez, si es que en el mejor de los casos, pues a tributar, ¿no es cierto? Seguro. Viceministra, le agradecemos. Siempre es importante la claridad de las cifras. El discurso aguanta todo, la cifra no. Así que ahí está, pues son cifras. Me deja un dato muy interesante. 43.000 personas son simplificadas. ¿De qué estamos hablando? Usted siempre tiene la última palabra. Viceministra, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.